Bien, vamos a dar inicio a la tercera ponencia del Seminario Internacional de Antropología y Psicología, y para eso, para empezar, vamos a darle las palabras a nuestro decano, Klaus Droste. Muy buenos días, o buenas tardes, porque depende de donde estés en el planeta. Quería saludar y agradecer la sesión pasada también del profesor Jan de Ávila, y hoy día la presencia aquí en Chile del profesor Mariano Bartoli, que dentro de una agenda bien apretada se ha dado un espacio para gentilmente compartir con nosotros dentro de este seminario, del cual está en la 9ª sesión, ya llevamos desde el año pasado. Esperamos también prontamente anunciar las 3 sesiones del próximo semestre, y que tienen como finalidad el poder encontrarnos y reflexionar desde la antropología temáticas que pueden ser muy luminosas para la psicología y su quehacer, en orden a prestar un verdadero servicio al ser humano. Así que yo agradezco mucho a Mariano tocar este tema tan bonito y tan delicado y tan importante siempre de estar recordando, sobre todo en el ámbito de la psicología. Así que muchas gracias, profesor, y gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias a vos, Klaus, Bernardita, organizar el apoyo logístico vital. Pero gracias a todos, la verdad es una alegría enorme, ya saben, ya lo he manifestado estos días de estar aquí en Chile otra vez. Siempre tener una excusa para volver a casa es realmente muy grato. Y si me siguen invitando a dar charlas es porque me quieren mucho. Y entonces eso me llena de alegría. Así que feliz de comenzar con este tema. ¿Es el hombre un ser libre? La verdad que el título me ha complicado, sinceramente. En forma de pregunta, uno se pone a pensar y la cosa es más difícil de lo que uno se piensa, ¿no? Porque la primera tentación es responder sí o no. Y la verdad es que la cosa es mucho, mucho más compleja que esa, como intentaremos ver. Voy a comenzar con un texto. ¿Sí? Google sabe dónde estás exactamente ahora y conoce al dedillo tus gustos y preferencias. Y la CIA te metió un micrófono en tu smartphone. Eres un conejillo de Indias que se cree libre en su jaula de oro. Así comienza Christian Barker un artículo titulado La canción del hombre libre, que tuve la suerte de leer gracias a mi amigo Emilio y a Juan Ignacio Rodríguez, que me lo pasaron y que seguramente conocen y que yo recomiendo vivamente, ¿no? Porque describe este artículo a las claras la situación que vive el hombre actual. El hombre se cree libre, pero está en una jaula de oro, bajo una apariencia de ser libre, bajo una apariencia de libertad. La verdad es que el ser humano parece en nuestra sociedad actual es esclavo, está preso. Y sigue Barker, dice, un grupo de nerds contratados para seguir tus pasos, estudia atentamente lo que consumes y haces, mientras se comen unas pizzas mirándote en un computador desde Texas, para pasarles tus datos a unos analistas que crearon un algoritmo con el que fabricarán un candidato en las próximas elecciones a tu medida, para que votes por él. Así como ya fabricaron las zapatillas y la bebida energética que te gusta. Ellos saben todo de ti. Pero tú sabes quién eres y dónde estás parado. Tú sabes quién eres y dónde estás parado. Te han reducido a eso, a un montón de pulsiones, deseos, pequeños vicios, adiciones y miedos manipulables y cuantificables. Hasta ahí va. ¿No? Parece que somos libres, pero en el fondo estamos tremendamente manipulados por nuestros deseos, por nuestros gustos, por lo que de algún modo nos han ido creando, de tal manera que hacemos lo que otros quieren. No hacemos propiamente lo que queremos, sino que hacemos lo que otros quieren. No somos libres. No somos libres. Por eso que es el hombre un hombre libre no es tan sencillo. Esta realidad que vivimos, esta realidad que describe Barker, y que parece cuestionar claramente la libertad humana, es la que a mi juicio hace
que pese a que la existencia de la libertad humana sea una de esas cosas que no se pueden demostrar, porque la libertad humana no se puede demostrar como no se puede demostrar que existimos, como no se puede demostrar que conocemos. Esta realidad que vivimos, digo, y que explica Barthes, hace muy pertinente volver a hacerse esta pregunta. Hace muy pertinente volver a preguntarse sobre la existencia de nuestra libertad, porque es una libertad que parece cada vez más amenazada. Porque, en efecto, salvo aquello que muy cercanos a un materialismo determinista se afianzan en negar la libertad, lo cierto es que la existencia de la propia libertad es algo evidente, es algo que se manifiesta en nuestra propia experiencia personal, tenemos conciencia de ella, tenemos conciencia de que elegimos, tenemos experiencia de que decidimos, de que hay prohibiciones, de que hay premios, de que hay castigos. El otro día hablábamos de Vox, de lo que significa ser de Vox en España, y entonces, claro, si no hubiese libertad no habría ningún problema, porque entonces no es culpa mía ser de Vox, pero además esa libertad se aprecia en lo que deja la libertad en rasgos en la cultura humana, una diversidad de obras con multiplicidad de aspectos y de originalidad variada, diversa. Por eso que además cuesta pensar en este mundo posmoderno, que además es radicalización de la modernidad, que pueda negarse la libertad cuando ha sido tan intensamente exaltada. Aquí hay unos ejemplos en las imágenes, ¿no? Todo el mundo del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, es una exaltación de la libertad. Hasta la posmodernidad del mayo francés, ¿no? Es el prohibido prohibir, es no hay normas ni reglas, se exalta la libertad. Por eso cuesta pensar cómo es que una libertad tan exaltada hoy aparezca en cierto modo bajo sospecha, cuestionada. Parece, de hecho, a los que les pregunté, un poco en serio, un poco en broma, el ser humano es un ser libre. Todos, sin excepción, me dijeron no. Poco en broma, a 5 o 6, amigos, profesores, algún filósofo destacado que está volando ahora. ¿Somos libres? No. Es la primera reacción. ¿Sí? Por eso es que creemos ser libres y en realidad estamos en una jaula de oro, como dice Martín. Creemos ser libres y en realidad estamos en una jaula de oro. Es libre el ser humano verdaderamente. Esto es lo que intentaremos ver, ¿no? Y para intentar responder a estas preguntas, uno tiene la tentación de ir directamente a la libertad, y entonces puede quedarse enfrascado en esta discusión de sí, no, hay argumentos para ambos. Pero para responder a estas preguntas, lo primero que creo, y aunque me repita, es volver a los fundamentos. Es volver a recordar que el ser humano es un ser personal. Es volver a poner la cuestión en la dignidad de la persona humana. No se puede entender la libertad desgajada de la persona. Y la persona es un subsistente, dice Santo Tomás, de naturaleza racional. Es un sujeto espiritual, es un individuo singularísimo, y por tanto es aquello que es, dice, lo dignísimo en toda la naturaleza. Y recibe esa dignidad, tiene esa especialísima dignidad, porque la persona es aquello que es máximamente único, es aquello que es máximamente singular, aquello que es máximamente particular, aquello que es irrepetible. Es como cuando coleccionábamos, ¿cómo se llaman? Cromos, figuritas. Monitos, ¿sí? ¿Cuáles eran los más valiosos? Aquellos que eran muy difíciles de conseguir, porque había uno, porque había dos, de tal manera que cuanto más único sea algo, su valor es mayor. Y resulta que la persona es lo más singular, es un concepto que nace para designar aquello que es singularísimo en la naturaleza. Mientras que el concepto de hombre, mientras que ser humano, hombre, designa lo común,
designa la naturaleza común. La naturaleza común a distintos individuos de una misma especie. Y por eso, cuando decimos Juan es hombre, Juan nos va a acompañar durante toda la charla. Cuando decimos Juan es hombre, lo que estamos significando es lo que Juan tiene en común con el resto de individuos de la misma especie. Cuando decimos persona, decimos otra cosa. Cuando decimos persona, no significamos lo común. La persona es un concepto singular, es un concepto particular que designa precisamente lo que Juan no tiene en común con el resto de los individuos. Es decir, designa a Juan, designa aquello que es propio y exclusivo de Juan. De modo que cuando decimos que Juan es persona, no nos referimos a lo que él tiene en común con los demás, sino a aquello que es propio y solo de él. Por eso, afirmaciones como la singularidad de la persona o persona individual son tautologías, son redundancias, porque con ellas no quiere afirmarse más que lo que ya está contenido en el concepto de persona, que es la singularidad. Para eso nace este concepto, para distinguir algo irrepetible, el hecho de que somos únicos, ¿no? Por eso persona hace referencia a la individualidad de lo máximamente individual, a la unicidad de lo máximamente singular, lo que es en extremo singular. Por eso, dicho sea de paso, tratar a las personas como masa, o siendo partes de una masa, o siendo partes de un todo, o tratar a las personas como un número, o tratar a las personas dentro de un conjunto, o generalizar, es despersonalizar. Cuando yo digo todos los jóvenes son, cuando digo todas las mujeres son, o todos los varones son, o todos los curas son, o todos los, de algún modo despersonalizo, porque la persona no se deja ser parte de algo, no se deja perder esa individualidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tiene esa naturaleza racional de la que participa el ser personal? ¿Qué tiene esa naturaleza espiritual del que participa el sujeto personal como para hacer posible que sea lo máximamente individual? Porque claro, los animales son individuales. También son individuales, ¿no? Un gato no es un perro, un koala no es un oso polar, un pingüino no es un zorro, un pingüino no es otro pingüino. Entonces hay una individualidad en ellos. Este es mi gato, este es mi perro. La pregunta es, ¿la individualidad de la que estamos hablando en la que consiste lo propio del ser personal es la misma que hay en los animales? ¿Sí? ¿Qué es lo que le da al ser personal la máxima individualidad para que tenga la máxima dignidad en toda la naturaleza? Santo Tomás, después de definir lo que es la persona, en la primera parte de la cuestión 29, al explicar que la persona es lo más singular y único, dice una cosa que es interesante y profunda y que quiero recuperar porque de algún modo aquí está la clave de todo lo que hoy quiero decir. Dice Santo Tomás, la singularidad se encuentra de un modo mucho más específico, dice mucho más eminente y perfecto. La singularidad se encuentra de un modo mucho más eminente y perfecto. Dice mucho más porque también reconoce la individualidad de los animales, de los vegetales y de las piedras. Desde luego son individuos. Pero esa individualidad de la que hablamos se encuentra de un modo mucho más eminente y perfecto en las sustancias racionales. Es decir, de las sustancias individuales que existen. La sustancia racional tiene una individualidad eminente, perfectísima, superior. ¿Y a qué se debe? Y dice, porque dominan sus actos, siendo no solo movidas como las demás, no solamente son movidas, no solamente son obradas, él dice aguntur, no solamente son obradas, movidas,
sino que también, y acá está lo más importante de la charla, las sustancias racionales obran por sí mismas. Las sustancias racionales obran por sí mismas, per se agunt. De tal manera que mientras que los animales aguntur, mientras que los animales son movidos, son obrados por otros, y al ser obrados por otros no son dueños de sí mismos, la persona obra desde sí misma y por sí misma con dominio de su acto. Los seres racionales, los seres de naturaleza racional, al disponer de inteligencia y voluntad, de conocimiento y de amor, son poseedores de sí mismos, se tienen presentes a sí mismos, se poseen a sí mismos y pueden poseer sus actos y ponerlos en la existencia. Por la inteligencia y la voluntad, la persona no solo conoce y ama, no solamente conoce y ama lo otro, que sí, sino que sobre todo se conoce y se tiene presente a sí misma. ¿De dónde se sigue? Y esto es lo que me importa, que si la persona posee dicho dominio sobre su obrar, si la persona tiene dominios, tiene poder, si quiere, sobre su obrar, significa que es capaz de realizar un tipo de acciones, esto es muy importante, es capaz de realizar un tipo de acciones que no se reducen a los principios de la naturaleza específica. Es capaz de realizar unas acciones que no surgen de la especie, que no surgen de su naturaleza específica, sino que surgen de ella, de su máxima individualidad. Evidentemente el pingüino, poneme el pingüino, por favor, muy importante el pingüino. No, atrás, un poquito más atrás, sí. El pingüino, el koala. El pingüino es un ser individual, ¿no? Ya lo reconocimos. Pero cuando despliega su ser de pingüino y se nutre y crece y juega con el resto de los pingüinos y nada, lo hace siguiendo su naturaleza específica. Lo hace siguiendo su naturaleza específica. De manera que todos los pingüinos realizan las mismas acciones. Absolutamente todos los pingüinos realizan lo mismo. En esa imagen central, si el pingüino y la pingüina, papá y mamá, le preguntan a los niños, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Lo mismo que ustedes. Porque las acciones que realizan los animales surgen de su especie, no surgen de su máxima individualidad. Están programados por su vida instintiva, están regidos y por eso además tienen un cuerpo especializado que les permiten hacer aquello para lo que están hechos. No tienen salida, están como clausurados, como hechos, como terminados. Hacen solo aquello que la especie les inclina a hacer porque no poseen esta naturaleza racional. Por eso su obrar es movido y arrastrado. Son obrados. ¿Son obrados por quién? Por su especie, son obrados por su instinto, y lo mismo ocurre con el panda, lo mismo ocurre con el naranjo, con el león o con la araucaria. Ciertamente que este pingüino concreto, este animal concreto, al carecer de naturaleza racional, obra actos que parecen individuales, ¿no? Que son los de este pingüino y no los de este. Sin embargo, como digo, todos los pingüinos se mueven, todos los animales se mueven hacia acciones que brotan de la naturaleza. Sin embargo, los seres personales, tal como hemos dicho, por participar de la racionalidad, porque tienen naturaleza racional, tienen plena posesión de su acto, obran por sí mismos, obran desde sí mismos. Dicho de otro modo, son el principio de su obrar. El principio del obrar del pingüino de algún modo está fuera de él, o está dirigido instintivamente, pero aparece la comida y él va y come. El ser personal, por tener esa posesión de su acto, es principio de su obrar, por lo que las acciones no siguen las inclinaciones de la especie. El ser personal no vive una vida instintiva, programada. Si Juan actúa, si Juan realiza un acto,
Puede que estudie o puede que vea la serie de Netflix. Puede que ame a María o puede que odie a María. Pero los actos que Juan ponga en la existencia no están contenidos en la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que nos permita pensar que va a ser tal o cual acto. Porque el acto que pondrá en la existencia depende enteramente de él. Enteramente de él, de lo que él quiera. No están determinados ni por la naturaleza ni por los dioses, sino que surgen de él mismo y de su máxima y absoluta individualidad. De manera que por tener naturaleza racional, por tener esta naturaleza espiritual, el ser humano puede ponerse a sí mismo de tal modo que puede llegar a decir yo. Es tal su individualidad que poseyéndose a sí mismo puede decir yo amo, yo quiero, yo no quiero, yo espero, yo temo. Los animales no pueden decir yo. En todo caso, si pudieran hablar, no pueden hablar, ¿ok? Si pudieran hablar, ya no serían animales, pero si pudieran hablar dirían gato, pingüino, dirían la especie, o dirían nosotros, pero no pueden decir yo, porque el león, cuando tiene hambre, no puede decir yo no quiero comer. Lo que ocurre es que la especie actúa por él. El lobo no puede decir yo no quiero comer ovejas, sino que sus actos están completamente determinados, son de la especie. La oveja no puede decir o no puede plantarle cara al lobo, porque sus actos. Pero el ser personal, al tener posesión de su acto, no sabemos qué actuará, porque al tener plena posesión de sí, es el que pone los actos en la existencia. Y por eso, a diferencia de los animales, cuando nace un león, si ustedes quieren, nace un león, nace algo que en el universo ya ha existido. Sabemos lo que pasará, sabemos lo que actuará, sabemos las acciones que hará, ya las sabemos. Sabemos que si se enfrenta con una cebra y tiene hambre, sabemos lo que va a pasar, sabemos. Y sabemos que si la cebra lo ve, sabemos qué va a pasar con ella. ¿Qué va a pasar? Lo sabemos. Pero cuando nace un ser personal, cuando nace un ser de naturaleza espiritual, cuando nace un ser que tiene posesión de sus actos, nace algo absolutísimamente original. Algo que no ha existido nunca en el universo. Ha habido seres humanos, porque participamos de una misma naturaleza, pero nunca ha existido él. Y él es absolutamente único porque es poseedor de sí, porque es dueño de sí. Nunca va a existir. ¿Sí? Y nunca va a existir. Y nunca va a existir absolutísimamente. O sea, el cuadro de Rubens que puse antes, ¿por qué existe ese cuadro? ¿Por qué existe ese cuadro? No existe ese cuadro porque existe la naturaleza humana. No hay nada en la naturaleza humana que permita pensar que va a aparecer ese cuadro. Ese cuadro existe ¿por qué? ¿Por qué existe ese cuadro? Porque existió él. Porque no surge de la naturaleza, sino que surge de la máxima intimidad, la máxima interioridad del ser personal. Por eso, una conversación entre animales, ahí el pingüino y la pingüina hablan, claro, debe ser muy precaria, porque no tiene nada que decirse, porque lo que vive uno lo vive el otro. Hay ciertas cuestiones de singularidad, que uno va a buscar la comida y el otro se queda, pero lo que vive uno lo vive el otro. En cambio, la conversación de los seres personales es una conversación de intimidad, es una conversación de originalidad, es que uno no sabe lo que va a decirle el otro, no sabe cuáles son los problemas, no sabe cuáles son las alegrías, porque son de él. Y aunque uno tenga la misma alegría que él, la vivimos de modos personalmente distintos. Por lo tanto, es esta la grandeza del ser personal, es ese dominio sobre su ser y sobre sus actos. Dicho también con un ejemplo, claro, cuando uno está frente a Teresa de Calcuta, ¿sí? O está frente
al horror que provoca un terrorista, está frente a realidades absolutísimamente singulares. Decíamos recién, el león sabemos que va a comerse a la cebra, pero no sabemos qué va a hacer el ser humano. Puede convertirse en una Teresa de Calcuta o puede convertirse en un terrorista. Dependerá de él. Dependerá de él. No está en la especie ser Teresa de Calcuta, no está en la especie ser un terrorista. Se aprecia de este modo, yo creo, no sé si se alcanza a ver hasta aquí, la clara diferencia entre los seres personales y los seres no personales. Entre los seres personales, los seres que tienen una naturaleza racional, que son dueños de sí, y los seres que viven una vida instintiva. Mientras que los seres no personales son determinados y regidos por el instinto, los seres personales son libres. Apareció. Mientras que los seres no personales están regidos, están programados, el ser personal, al tener posesión de su acto, es libre. Esto es la libertad. Esto es la libertad en su sentido más radical y más profundo. Es el dominio y la posesión que tiene un ser de sí mismo. Antes de las elecciones, no de las elecciones de España, sino que antes de los actos electivos, antes de elegir, antes de obrar, antes de decidir, el ser humano tiene una naturaleza por la cual es poseedor de sí, y eso es la libertad, esa posesión del propio ser. Eso es la libertad, es autoposesión del propio ser. Si fuera a elegir solamente, como veremos, claro, Dios no podría ser libre. Dios no va eligiendo, sino que tiene una plena posesión de sí y goza en la posesión de la verdad y del bien que es el mismo. Y es máximamente libre. Por eso, primeramente, la libertad tiene que ver con esta posibilidad de poseer el propio ser. Si el ser humano tuviera instinto, de hecho, claro, no habría manera de que pudiera hacer actos libres, no hubiera manera de que pudiera decidir. Por eso cualquier acto posterior, cualquier acto de elección posterior, está fundado en este modo de ser espiritual, en este modo de ser libre que tiene el ser personal. Por eso, ante la pregunta que iremos planteando varias veces, ante la pregunta, ¿es libre el ser humano? ¿Es libre el ser humano? Es evidente que sí, que si no lo es, ni siquiera puede ser humano. Que si no es libre de este modo, si no es libre en este sentido, si quieren, ontológico, en este sentido en el que por su entendimiento y por su voluntad tiene posesión de sí mismo, no puede ser ni siquiera humano. Sería un animal más determinado por los instintos. Si no, de algún modo, fundamentamos la libertad en esta naturaleza espiritual, lo que hacemos o lo que terminaremos haciendo es reducir al ser humano a un animal más con unas acciones que parecen en las que decide. Es como si el gato decide tomar de un plato o de otro. Nos parecerá esto. Por eso es que el ser humano es libre con esta libertad que podríamos llamar, digo, ontológica. Ahora bien, claro, no queda ahí resuelto el problema. No se solucionó la pregunta. Hay que seguir, porque el ser humano, además de tener este modo de ser libre, actúa, realiza actos. El ser humano no solamente es la persona, sino que actúa. Y en tanto que posee una naturaleza espiritual, como estamos diciendo, está abierta a toda la realidad. ¿Se acuerdan? Aristóteles decía, el alma es en cierto modo todas las cosas. El alma humana es en cierto modo todas las cosas, es decir, puede hacerse todas las cosas, puede llegar a conocerlo todo. Está abierta a toda la realidad mediante el conocimiento y mediante el apetito puede quererlas todas. El ser humano quiere conocer todo y quiere conocer todo de todo y quiere todo. Y esto lo hemos experimentado. Lo queremos todo y queremos todo de todo. Estamos ordenados a la posesión de una verdad y de un bien absoluto, universal, infinito.
El deseo humano, el anhelo humano, no está ordenado, no está determinado a un bien específico. ¿Se acuerdan? Todos los hombres por naturaleza desean saber, dice Aristóteles. Ese saber no es un saber una cosa, no es que quiero saber la regla de 3, o que quiero saber las capitales, o que quiero saber biología, sino es un saber universal, es un saber sobre toda la realidad, ¿sí? No hay una, y lo mismo ocurre en el orden del apetito, ¿no? Hay un anhelo de poseer un bien que colme completamente el deseo de un ser espiritual. Y por eso el bien que queremos es un bien infinito. No está el apetito humano determinado a un bien específico, sino que, insisto, un bien universal, de tal modo que frente a los bienes particulares, cuando está frente a sí bienes particulares, que no son ese bien universal que anhelamos, que no es esa felicidad que buscamos, la voluntad queda indeterminada. No tienen los bienes particulares la fuerza suficiente para necesariamente quererlos. Y entonces es la voluntad la que se autodetermina a quererla. Me muevo a quererla desde mí mismo si quiero, si no quiero, no. Porque la naturaleza humana, el ser espiritual que somos, está ordenado a un bien trascendente, infinito, absoluto. Evidentemente, esta posibilidad de elegir entre distintos bienes, esta posibilidad de querer o de determinarnos a distintos bienes, es lo que llamamos la elección, es la capacidad que tiene el hombre de elegir. Esta capacidad de elegir, esta posibilidad de determinarse a cualquier bien entre todos los bienes, esta capacidad de elegir o de no elegir, de elegir una cosa u otra, que supone esta mayor perfección en el ser, es lo que denominamos libre albedrío. Libre albedrío. Se distingue de la libertad ontológica porque mientras la libertad anterior es una libertad que tiene que ver con el ser personal, esta es una capacidad de elegir, tiene que ver con los actos, ¿no? Dice Santo Tomás, la elección es lo propio del libre albedrío. Y por eso se dice que tenemos libre albedrío porque podemos aceptar algo o rehusarlo. Y esto es elegir. De este modo, la naturaleza del libre albedrío debe ser analizada a partir de la elección. Pero insistimos, no gozaríamos de este libre albedrío, no tendríamos esta capacidad de elegir si antes, previamente, el ser humano no fuese de una naturaleza tal por la que se tiene a sí mismo y es capaz de dominar sus actos. Ante la pregunta, ¿es libre el ser humano? La respuesta es sí. Es libre también en este sentido, en tanto que es capaz de elecciones, es capaz de elegir y de determinarse desde sí mismo. Bien, esto lo hemos experimentado todos realizamos permanentemente elecciones. Y en un cierto sentido, y aquí tal vez voy a decir algo más polémico, pero en un cierto sentido es esta libertad, es el libre albedrío, por la que bien puede decirse que el hombre hace lo que quiere. ¿En qué consiste la libertad? En hacer lo que quiere. Evidentemente, es una capacidad de elegir aquello que quiere, entre los diversos e infinitos bienes, porque difícilmente podríamos llamar libre a un ser humano que no pudiera elegir algo. Difícilmente podríamos llamar verdaderamente libre si realmente le quito la capacidad de elegir algún bien. Sin embargo, lejos de ser este libre albedrío una libertad absoluta, como ha visto en el mundo moderno, como se ha visto en el mundo moderno, bien entendido, este libre albedrío es muy importante y muy interesante de reflexionar sobre él, sobre esta capacidad de elegir, porque precisamente es la que nos muestra la limitación de la libertad humana. El mundo moderno entiende la libertad como ausencia de coacción y por tanto como hacer lo que quiero, elegir aquello que quiero, ¿sí? Y por tanto cuando se ve limitado en esta posibilidad, siente que pierde libertad.
Sin embargo, decimos, efectivamente, el ser humano tiene la capacidad de elegir entre los diversos bienes, y es una capacidad ilimitada de querer lo que él quiera. Sin embargo, esa capacidad manifiesta claramente que la libertad humana es limitada, es precaria, es finita, no es absoluta, sin dejar de ser por eso libertad. En primer lugar, voy a decir muy rápido, pero en primer lugar, no podemos elegirlo todo. No podemos elegir haber existido, no podemos elegir el idioma que tenemos, no podemos elegir los padres, los hermanos, no podemos elegir el lugar donde nacimos. No podemos elegir ser libres. Somos lo que somos. Y eso no lo hemos podido elegir. Es decir, que nuestra capacidad de elección, si bien es bastante diversificada, es limitada. No puedo elegirlo todo. Yo no puedo elegir hacer esta clase en ruso. Porque no sé. No basta el hecho de querer eso para que eso pueda darse. Y entonces estaré muy limitado, lo cual no quita que yo pueda hacer la clase en español o a partir de mañana ponerme a estudiar ruso. Pero no puedo elegirlo todo. En segundo lugar, y esto me importa muchísimo, claro, la libertad de elegir entre los distintos bienes es absoluta potencialmente. Es decir, yo tengo la capacidad de elegir todos los bienes, porque el ser humano por su naturaleza espiritual está abierto a todo. Puedo conocerlo todo y puedo quererlo todo. De tal manera que antes de elegir, puedo elegir cualquiera de los infinitos bienes. Pero en el momento en que elijo, se acabó. En el momento en el que elijo, ya no puedo querer los demás. Antes de viajar, tengo un presupuesto amplio. ¿A dónde quieres ir? El ser humano puede ir a cualquier lado. El oso polar no. El pingüino no puede ir a donde quiere. Tiene que ir donde su cuerpo y su instinto le mande. Está muy achatado. El ser humano, ¿a dónde puedo ir? Puedo ir a todos los lugares. Mi libertad consiste en ir a donde yo quiera. Sí. Vamos. Voy a Santiago de Chile. Ya, se lo voy. Ya no, he tenido que dejar el resto de opciones. Entonces la libertad es muy finita. Porque al momento de elegir, dejo de elegir el resto de opciones. Y en términos de o en camino de una libertad madura, uno debería decir, no basta con elegir la opción, sino que además uno debería ser capaz de aceptar lo que ha dejado. Es decir, elijo, pero también elijo lo que he dejado. Acojo y acepto con profunda alegría que no voy a otra ciudad más que la de Santiago de Chile. Porque si no, lo que pasa permanentemente es una tensión entre dónde quisiera yo estar y dónde estoy. Entonces, ni estoy plenamente feliz con lo que tengo, ni estoy plenamente feliz porque no estoy donde quisiera estar. No sé si me explico, ¿sí? Es decir, el acto de elegir tomarme este vaso significa quererlo plenamente, pero también querer aquellas o aceptar aquellas elecciones que he dejado. Y esto no es sencillo. Esto no es fácil, porque tenemos un deseo de absoluto, tenemos un deseo de tenerlo y poseerlo todo. Y la elección humana, el libre albedrío, tiene esta imperfección, esta finitud, que no puedo tenerlo todo a la vez. Por eso hay muchos que no eligen. Porque mientras uno no elige, todavía tiene la posibilidad de tenerlo todo. Mientras uno no saca los pasajes, todavía puede ir a Florencia, Italia, Roma, España. En el momento que eligió, parece que perdió. Pero en realidad no. Porque ha podido elegir aquello que realmente ama. Y la tercera razón por la cual se muestra que yo creo que es la que más vivenciamos, la tercera razón por la cual se muestra esa precariedad, esa imperfección del libre albedrío, es que gran parte de las cosas que efectivamente podemos elegir no dejan de estar, dada nuestra condición corpórea, determinadas o condicionadas por diversos aspectos, tanto interiores como exteriores, las pasiones. O sea, las cosas que tenemos que elegir, o que elegimos, de hecho,
están determinadas, condicionadas por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros anhelos de placer, por nuestros miedos, por el qué dirán, por quedar bien, por una serie de condicionamientos externos que, pese a que elegimos, no sabemos si en realidad hemos elegido nosotros. No sabemos si en realidad hemos elegido nosotros. Y eso tiene que ver con nuestra realidad corpórea, con las cosas que hemos escuchado, con la educación que hemos recibido, con las dificultades psicológicas o no que tenemos. Y esto nos pasa en la vida cotidiana. Tenemos que elegir. Vamos eligiendo, pero muchas veces lo hacemos por razones extrínsecas. Muchas veces elegimos por razones... No podemos dejar de elegir. Pero el problema es que muchas veces lo hacemos por razones extrínsecas, por compromiso, por miedo. ¿Cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer? No lo hacemos. Una vez, otra vez, y lo vamos postergando. Y sabemos que tenemos que hacer eso y no lo hacemos. No lo hacemos por... Aunque queremos, no podemos, ¿sí? Pero esta es la situación de precariedad de la naturaleza humana. No somos ángeles. No somos ángeles. Nosotros tenemos pasiones, tenemos historia, tenemos... a veces sí, pero es más difícil. Entonces, insisto, esto es muy importante porque pone de manifiesto que la libertad no puede consistir solamente en la elección exterior. No puede consistir en una cosa exterior, en un acto exterior de si voy o no voy, de si estoy preso o no estoy preso. No tiene que ver con elecciones exteriores, tiene que ver con una determinación profundamente interior. Profundamente interior. Por eso, ante la pregunta, ¿es el hombre un ser libre? Sí, pero limitadamente, pero participadamente. Sí, es libre, puede elegir, tiene capacidad de elegir, pero de modo imperfecto. No es una libertad absoluta, es una libertad limitada. Ahora bien, y con esto vamos terminando, tener libre albedrío, tener capacidad de elegir, hemos dicho, ¿significa que el hombre puede elegir de modo indiferente cualquier bien, haciendo así de la libertad la posibilidad de elegir cualquier cosa que quiera? El hombre puede elegir. Ahora, puede elegir cualquier cosa, cualquier bien. Dicho de otro modo, la libertad de elección, el libre albedrío, es la plenitud de la libertad humana. Es ahí donde se realiza la plenitud de la libertad humana. Parece que no. Parece que no. Y como tenemos poco tiempo, me voy a servir de un texto del Papa Francisco. No lo traigo por él, porque es el Papa o porque es el Magisterio, sino por lo que dice. Me interesa la síntesis de lo que dice. ¿Está, no? ¿Más adelante? Sí, más adelante. Este texto. Más adelante. Este texto. No sé si se alcanza a ver bien. Pero dice, ¿qué es por tanto la verdadera libertad? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Es el hombre verdaderamente un ser libre? ¿Qué es por tanto la verdadera libertad? ¿Consiste tal vez en la libertad de elección, que hemos visto recién? ¿Consiste tal vez en la capacidad de elegir? Dice el Papa, claro, esta es una parte de la libertad y nos comprometemos para que se asegure a cada hombre y mujer, faltaría más. Hay que salvaguardar y asegurar que cada hombre y cada mujer tenga la capacidad de elegir lo que quiera. Esto hay que salvaguardarlo, no podemos limitarlo. Pero sabemos bien, esto me importa mucho, ojalá que esto, pero sabemos bien que poder hacer aquello que se desea no basta para ser verdaderamente libres. Y ni siquiera felices. Sabemos bien que elegir no necesariamente nos ha llevado a la felicidad. Esto lo hemos, por lo menos yo lo he vivenciado, en el que hemos elegido y pese a haber elegido, nos hemos arrepentido y hemos sido profundamente infelices. Tenemos la experiencia de saber que hacer lo que deseo y elegirlo
no necesariamente me hace bien, no necesariamente me hace feliz. No somos ángeles. Y nuestra corporeidad, insisto, nos da una historia. Cosas que escuchamos, educación que recibimos, temperamento que moldeamos, cultura que nos rodea. Y todo eso puede hacernos elegir mal. No está asegurada la elección del bien en cada una de las elecciones. En un paréntesis muy pequeñito, que estuve tentado a hablarles de la Caperucita Roja, será en otra ocasión, pero cuando la madre le envía la misión de llevarle los bienes a la abuela, que es aquella que la ama tanto, cuando le manda esta misión, le dice, ojo en el bosque, no hable con extraños, no te desvíes. Y ella le dice, tranquila mamá, que haré todo bien. Bueno, tranquila mamá, que haré todo bien. El mal existe y nos afecta y nos pasan cosas que nos pueden hacer caer y elegir mal y por lo tanto desviarnos de nuestra verdadera felicidad. En el cuento de Perrol, el lobo se la come y se acabó el cuento. Se acabó. Desobedecí, me comieron, se acabó. Y entonces es necesario darse cuenta de que la verdadera libertad no puede pasar solamente por la elección. La verdadera libertad debe entenderse en un orden mayor, en el orden de que el hombre está ordenado a una plenitud vital, está ordenado a una felicidad, está ordenado a una relación de amistad con Dios. Dice el Papa, la verdadera libertad es mucho más. De hecho, hay una esclavitud que encadena más que una prisión, más que una crisis de pánico, más que una imposición de cualquier género. Es la esclavitud del propio ego. Es decir, que aún eligiendo, podemos ser esclavos. Aún eligiendo, podemos estar presos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Al final, la peor cárcel, es nuestra pequeñez, es nuestra miseria, es nuestra debilidad, es nuestro egoísmo, es el buscarnos a nosotros mismos, porque en el fondo la persona es un ser tal que se realiza en la medida en que se da. La posibilidad de entender plenamente la libertad es en un horizonte mayor, en el que la persona está hecha para vivir una amistad con Dios y con el prójimo, que le da la verdadera felicidad. Por eso es que las elecciones son verdaderamente libres cuando son elecciones del bien. La elección del mal es signo de la libertad, pero no es propiamente, como saben, libertad. De ahí que seamos plenamente libres solamente en la medida en que elegimos lo bueno. Solamente en la medida en que elegimos lo bueno. Por eso se ve, y ya termino, que la libertad humana es mucho más profunda que la pura posibilidad de actuar sin coacción o, insisto, que la pura posibilidad de... Ponerme el cuadro de Goncalves. No sé si conocen este cuadro. Otro día les pongo la viñeta de Felipito. Pero la libertad de algún modo supone el perfecto dominio de sí mismo, ¿no? Ordenándonos de algún modo a nuestro propio bien. Este cuadro manifiesta un poco lo que veníamos diciendo, ¿cierto? Parece que somos libres, pero en realidad vivimos eligiendo o decidiendo en virtud de lo que otros piensan, en virtud de lo que otros dicen, y así se va constituyendo una especie de, fíjense, de masa despersonalizada, no se ven los rostros, están los paraguas, ¿sí? Pero hay uno que decide vivir de acuerdo al bien que hay en su corazón. ¿Y qué hace? Se escapa, se va. ¿Hacia dónde? Todo parece indicar, porque eso es lo que pasa cuando uno no conoce la realidad, que se fue hacia abajo. Sin embargo, el hombre libre es el que está arriba, en el árbol, ¿no? Que se le ve el rostro, que es capaz de ver desde arriba la realidad. Y esto es un poco la necesidad de conquistar esa libertad. Claro, no es fácil, es a través de las virtudes, es a través del esfuerzo, del propio sacrificio, del olvido de sí mismo, porque si la esclavitud es el egoísmo, la plena felicidad, por tanto, es la donación en relaciones profundas
profundas de amistad. Por eso, ante la pregunta, ¿es libre el ser humano? Aquí la respuesta no es inmediatamente sí. Aquí la respuesta no es sí, porque esta libertad debe ser conquistada. Esta libertad moral, esta libertad humana, como decía Maritere, debe ser conquistada, adquirida, insisto, a través de las virtudes, que nos disponen con firmeza en el bien. Es necesario un esfuerzo y un sacrificio personal para ser cada vez más capaz de establecer estas relaciones de amistad y ser plenamente libre. De ahí que la pregunta que hemos querido contestar y que al comienzo decía yo, uno tiene la tentación de decir sí o no, en realidad es más compleja. ¿Es el hombre un ser libre? La respuesta correcta es depende. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Es aquella libertad en la que consiste su ser? ¿Es la libertad que consiste en realizar elecciones? ¿Es la libertad moral? Depende. Pero sobre todo, ¿es el hombre un ser libre? Depende de él. Depende de él, sobre todo depende de él, porque el ser humano, aún siendo libre, está llamado a conquistar su libertad humana, de modo que pueda amar con ese amor de amistad que constituye su verdadera felicidad. ¿Nos atreveremos? Final. Gracias, muchas gracias. Pero damos inicio a las preguntas. Si es que hay alguna pregunta en chat o aquí presente, vamos a partir por Mauricio Echeverría, acá presente, que va a hacer una pregunta. Muchas gracias, Mariano. No puedo estar más de acuerdo con tu excelente exposición. Ahora me surgen dudas desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, ya que estamos en el ámbito de la psicología, también en la pedagogía podría pasar algo parecido, ¿no? Si alguien va al psicólogo a pedirle orientación, ayuda, le describe sus síntomas y le dice al psicólogo qué me sucede, qué me pasa, y después qué me aconseja, ¿no? Y si el psicólogo, y el manual de psicología está lleno de clasificaciones y explicaciones, o intentos de explicaciones, pero si el psicólogo le dice, tú eres una persona, por lo tanto eres irrepetible, eres único, no sé lo que te pasa, porque tú no sigues la naturaleza de la especie, por lo tanto tu situación es absolutamente única, y además no te puedo aconsejar nada porque tú eres libre, tú obras desde ti mismo, y si no estoy coartando tu libertad, o por último no estarías actuando como persona, estarías actuando como pingüino, no sé. Entonces, ¿qué queda con la acción, en este caso, del psicólogo, del pedagogo o del amigo, si somos tan únicos y tan libres? Bueno, yo creo que vos podés responder también yo. pero la verdad es que el hecho de que el ser personal sea único y libre no debe hacernos olvidar que es en una naturaleza. Es decir, que la libertad humana es una libertad enraizada. Es la libertad de un hombre que tiene una naturaleza específica. Por eso decíamos, el ser humano es un ser personal, pero no deja de ser un animal racional, no deja de tener unas dimensiones que tienen en común con los demás. Es lo mismo que pasaría con el médico, ¿no? Que tiene algo común entre todos, el sistema digestivo, y en el orden psicológico pasa lo mismo. Hay un modo que tiene la psicología humana de funcionar, o, digamos, sobre la que emerge la libertad. Y es una libertad que yo creo es educable. Es educable. Es una libertad que uno debe, yo decía conquistar, pero uno debe aprender a orientar al bien. Porque claro, el ser humano, aunque nace con una naturaleza, aunque si quisiéramos decirlo así, tiene una cierta programación, ¿sí? Porque tiene una naturaleza vegetativa y tiene una naturaleza sensitiva y tiene unos afectos y tiene una genética. Sin embargo, no se reduce a eso.
Y entonces, esa posibilidad de ir aprendiendo cuáles son aquellos bienes que vale la pena amar, es algo que recibimos de los otros. Si bien tiene esta naturaleza libre, esa misma libertad es la que le hace un ser hecho para vivir con otro. Es decir, la plenitud de su vida, la plenitud de la vida de un ser libre es compartida. Y por eso la posibilidad de ser ayudado, la posibilidad de ser aconsejado, la posibilidad de ser orientado en las decisiones que tome. De hecho, cuando son más pequeños, la obligación no pretende coartar la libertad del niño, sino que precisamente formarla y mostrarle aquellos bienes que el niño debe querer. De tal manera que cuando sea grande, sea capaz de elegirlo por sí, ¿no? Este es el gran también problema, ¿no? De que muchas veces nosotros queremos que el otro decida lo que yo decidiría y a veces forzamos para que tome la decisión que yo quiero y no amo suficientemente su propia libertad. En síntesis, el hecho de que el ser humano sea un ser singular y particular no le hace ser un ser aislado, ni le hace ser un ser que no tenga una naturaleza específica que realizar. Es una persona humana. Y por eso la libertad debe ser educada, la libertad debe ser ayudada a funcionar en lo afectivo y psicológico por el psicólogo competente. Pero en definitiva, al final, si el sujeto o paciente no se deja ayudar, si él no quiere ser ayudado y va al psicólogo y finge y le cuenta, no hay manera, ¿no? Así como si el educando no quiere aprender matemáticas, no hay nada que podamos hacer desde fuera, porque al final el desafío tanto me imagino, del psicólogo, que ayuda a reordenar afectivamente al paciente, como del educador, que conduce a una cierta plenitud al educando, es mover su voluntad, es que él quiera los bienes que uno le presenta, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Romy y luego otras preguntas que vamos a leer desde el chat. Y después Jaime. Muchas gracias, una maravillosa charla. Yo siento que somos hechos libres, por cierto, reconociendo todas nuestras limitaciones de criatura y el hecho que no podemos optar por cualquier cosa. Pero voy a usar un ejemplo que tiene que ver con el uso de drogas. La persona que usa drogas busca un bienestar o eliminar un dolor o simplemente algo placentero, algo que le permite, algunos dirán, escapar de su propia naturaleza o del momento que están viviendo. Pero al usar drogas, nos esclavizamos, en el sentido que llega un momento en que dejamos de poder elegir y de cierta manera nuestra vida completa depende de aquello que nos manda y nos gobierna, que va a ser repetir esa experiencia placentera, o eventualmente lo que predomina es la falta y termina siendo una especie de horror, que simplemente me estoy conformando con no sentir el dolor, el desagrado, la náusea de no contar con la droga. Entonces, lo que quiero evidenciar con esto, y puedo estar muy equivocada, es que de qué manera nosotros mismos nos vamos conduciendo hacia esa sensación de no ser libres, pero estamos siendo nosotros mismos personas importantes, seguimos llevando de alguna manera la rienda de perder esta libertad. Y de alguna manera esa es la máxima libertad, el hecho de que podemos seguir eligiendo, digamos. Por supuesto que yo entiendo y que la elección real es mi propio bien,
pero como humanidad elegimos mal y seguimos sintiéndonos esclavizados y de alguna manera no haciéndonos cargo de que el camino que hemos seguido forma parte de las elecciones que hicimos de manera previa. Puedo estar muy en mucho error, digamos, pero a mí me gusta mucho el ejemplo de droga en ese sentido, que todo parte por una aparente elección que nosotros tomamos. Y muchísimas gracias. Bueno, Romy, gracias a ti, pero yo comparto lo que estás planteando, ¿no? Porque es un poco lo que decía, tal vez un poco rápido, lo que decía de los errores en nuestras elecciones, que a veces nos van habituando en el mal, nos van determinando como a mantener esa elección y después se hace muy difícil seguir. Vos hablás de la droga, pero el mismo móvil, ¿sí? El mismo teléfono celular. Los jóvenes realmente piensan que ellos eligen usarlo, pero en realidad dependen de él. El móvil se ha hecho señor de ellos. Por eso insistía en que la libertad tiene que ver con un dominio de mi ser y de mis actos. Entonces, uno se va habituando de tal modo a ciertas cosas, sobre todo movidos por una cultura en la que eso exalta el hedonismo, el placer, lo fácil, y lo fácil es fácil. Y entonces es mucho más sencillo comenzar a depender de realidades externas, sobre todo en un mundo que olvida las humanidades, que uno dice, ¿y las humanidades para qué sirven? No sirven para nada, cierto, no sirven para nada, pero nos permiten cultivar una cierta vida interior, nos permiten ir dándonos cuenta de una cierta verdad, bondad y belleza que hay en las cosas y que hay en uno mismo. Y entonces eso permite herramientas para depender menos de la realidad. Pero cuando no está eso, cuando no están esas bases, cuando hay una determinación exterior muy potente que me atrae, y entonces es mucho más fácil depender no solamente de la droga, del móvil, sino de las series, sino de cosas que en otro momento pensaríamos que no eran adictivas, por decirlo de algún modo. Y entonces, después es muy difícil salir. Sin embargo, tal como también lo decía, la grandeza de la libertad es que, y entonces aquí vuelvo a la pregunta anterior, efectivamente en esas dependencias hay una objetiva de ayuda exterior de parte de terapia psicológica, pero al final la grandeza de la libertad es que puedo salir de ahí. Es decir, costará más, costará menos, costará mucha ayuda, costará mucho esfuerzo, mucha oración, pero al final puedo decir no. Porque en definitiva, si se manifiesta de algún modo la libertad en este sentido que lo planteas tú, la libertad se manifiesta como esa capacidad potente de decir no a aquellas cosas que me arrastran, que me sacan del camino, ¿no? Caperucita tendría que haber dicho no. Tendría que haber dicho no. Y no fue capaz. Y hoy, valga el ejemplo de Caperucita, en las redes sociales, lo que significa todos los peligros que hay asociados. Los jóvenes no dicen nada. Entonces, decir a todo no, tampoco, ¿no? Porque uno... pero decir a todo sí puede ser muy destructivo. Y después es muy difícil salir de ahí. Y por eso es que necesitamos un cierto norte, un cierto sentido de aquellas cosas que hacemos. Y a veces no damos suficientemente sentido de por qué no vale la pena pensar que el placer es la felicidad, que no vale la pena escaparse en ese tipo de realidades. No sé, yo coincido con lo que decía, y yo creo que hoy vivimos un momento en el que es más fácil tender a las adicciones, incluso nosotros mismos, ¿no? Bien, vamos a leer una pregunta del chat que dice, pero ser libre no es también ser responsable de los actos de cada uno, la influencia también es parte de la socialización,
porque entonces debiésemos aceptar que estamos en una jaula de oro. ¿No es una forma de culpar al otro por nuestros problemas? Sí, extraordinario. No he tenido tiempo, ¿sí? Gracias por la pregunta porque me permite ampliar un poco más. Pero en el fondo, si la libertad, como dijimos, es que poseo mis actos, que los actos son míos, la persona es suya y los actos de la persona son suyos. Si los actos de la persona son suyos, si ella es la que origina sus actos, entonces la otra cara de la libertad es que yo tengo que responder por ese acto. Evidentemente, la responsabilidad no es que la responsabilidad sea la libertad, sino que la otra vertiente de la libertad. O sea, de hecho, no se puede ser plenamente libre si no me comprometo responsablemente. Pensar que la libertad es no comprometerse es la idea de que puedo hacer lo que quiero sin ningún norte y me voy a perder. La plena libertad aparece cuando yo pongo mi palabra, mi compromiso, mi propio ser en manos de otro. Por eso es que, claro, yo no puedo no recordar el ejemplo de Santa Josefina Vaquita, que era esclava y se hizo esclava. Extraordinario. Era esclava en Sudán, la torturaron, la marcaron, la vendieron a unos italianos, finalmente conoció a Cristo y se hizo esclava de Cristo. Porque de lo que se trata es de darse plenamente por amor y libremente. Y eso supone una responsabilidad con aquellas cosas que yo amo, cuido y tengo. Claro que la responsabilidad, no sé cómo decía el final. Dice, debiésemos aceptar que estamos en una jaula de oro, no es una forma de culpar al otro Claro, por nuestros problemas. o sea, muchas veces pasa eso, que el no asumir la responsabilidad me hace más esclavo. Y termino diciendo, me saqué un 7, me pusieron un 4. ¿Sí? O sea, la responsabilidad de los males es de los demás. Siempre otros tienen la culpa, al final. ¿Sí? Y fíjense que también, a ver, voy a decir algo que me viene a la mente, pero tal vez es una barbaridad, pero en general, todos los trastornos en el orden psicológico son para cosas que hacemos mal. No hay ningún trastorno para el bien. Es decir, de algún modo los trastornos vienen a cubrir los males morales, ¿sí? Eso que parecía que era un mal moral es un trastorno psicológico, pero para el bien no. Como que nos vamos cubriendo, ¿no?, las espaldas para no asumir que en el fondo somos débiles y que necesitamos ser rescatados, que necesitamos ser salvados, que no podemos solos. Y por eso vuelvo a lo que decía antes, que esa máxima singularidad es precisamente lo que a mí me permite dar algo que nadie más puede dar en una relación de amistad. Nadie más puede dar lo que yo doy en una relación de amistad. Porque solo yo soy yo. Y por eso la singularidad es para compartirla, para darla, para comunicarla, para comunicar el bien que uno tiene y que es uno mismo. Y por eso la responsabilidad en el compromiso es vital. Víctor Frankl decía que al lado de la estatua de la libertad había que poner una de la responsabilidad. Tiene razón. Tal vez hay que poner la cara detrás. Gracias. Hola, Jaime. Mariano, agradezco enormemente la claridad de la exposición y los ejemplos. O sea, yo creo que cualquier persona puede haber entendido, y es lo que uno agradece, no como los filósofos alemanes. Y claro, o sea, por una parte está esa libertad de la persona por su naturaleza ontológica, espiritual, su singularidad. Cuando yo a los alumnos en clase de antropología les digo que cada uno es un prototipo, porque jamás ha habido uno como él y jamás volverá a haber otro en toda la historia. Somos auténticos prototipos. Pero yo voy más a
esa otra parte de la libertad de la cual hablaba usted, que es esa libertad que tiene que ser educada, ¿no? Y claro, hoy por hoy, usted ve, por ejemplo, cómo está la educación en España, por el suelo. Aquí en Chile no estamos mucho mejor. Y claro, por una parte uno ve que esa educación que forma parte propia del núcleo familiar está como sobreexplotada en cosas que al niño, que al hijo no le falte nada, que tenga una vida cómoda, que no sufra, en una palabra, ¿no? Pero no hay una verdadera preocupación por educar al hijo o a la hija al crecimiento, a la libertad, ¿no? Y luego el tema, o sea, yo veo tantas familias que delegan totalmente la educación en el colegio, en la universidad, y no asumen propiamente como familias esa responsabilidad. O sea, para terminar, yo a los alumnos los veo, como dice el Evangelio, ovejas sin pastor y totalmente fagocitados por las redes sociales, el celular, todo lo que son, bueno, las tecnologías. Y, o sea, uno siente, a mí se me parte el alma, ¿no? Uno siente una pena, ¿no? Porque, claro, el ser humano, la persona es libre, sí y no. Claro, sí, por su constitución ontológica, pero si no se le educa, ese, digamos, margen de ejercicio de la libertad va a ser siempre más chico. Y hoy por hoy que ve la educación uno con tanto sesgo ideológico, que uno no se puede oponer, porque si no enseguida te tildan de fascista, de todo, vamos. Sí. Entonces, una palabra sobre la educación de la libertad. Sí, yo pienso que o sea, la crisis de la educación en parte es una crisis de la autoridad, ¿no? Y entonces, necesariamente será una crisis de la libertad, porque la autoridad es la que posibilita regir, ¿no? Es hacer crecer esa libertad. Y lo que uno ve, experimenta, incluso con los hijos, es que cada vez son menos. Cada vez viven más hacia afuera. Cada vez viven más volcados hacia el exterior, dependientes de distracciones, de placeres, de juegos, de pantallas, hay excepciones enormemente, ¿no? Pero en términos generales, lo que uno ve es dificultad para poder hacer lo que verdaderamente quiere. Uno lo que ve es expresión de deseos, de gustos, de ganas. Tienen ganas de esto, tienen ganas de aquello, pero cuando se trata de ponerse, no pueden. Les cuesta enormemente, precisamente porque hay una crisis de autoridad que no ha sabido transmitirle esos valores que rigen la existencia, ¿no? Que le dan sentido a la existencia, ¿no? O sea, por un lado, la crisis de la educación es una crisis de fines, de que no se sabe qué es lo que se transmite o para qué. Parece que el niño tiene que ser ordenado, tiene que estudiar, tiene que hacer la cama, tiene que decir gracias, tiene que decir por favor, tiene que hacer una serie de cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque lo que parece que les mueve en general, y es muy simplista lo que digo, pero en general la percepción es que quieren tener un buen pasar económico. Eso es lo que les mueve, este es su horizonte. Entonces, como ese buen pasar económico me lo da el youtuber de manera fácil, cada vez son más los que piensan la posibilidad de ser youtuber. No tienen grandes ideales. Entonces, la falta de sentido con la falta de autoridad, claro, genera personalidades muy frágiles, muy débiles, de poco dominio de sí mismo, de poco deseo de sacrificio, de esfuerzo, de posponer el bien. Entonces, insisto, en la misma línea de lo que decía Mauricio, ¿no? La posibilidad de educar esa libertad a través de los hábitos, pero sobre todo a través de una orientación, a través de un amor,
de qué cosas vale la pena amar en la vida, ¿no? Que sea capaz a ver, para ser sencillo, la libertad en el fondo es amar algo de tal modo que yo sea capaz de dar la vida por ello. Amarlo de tal manera que yo sea capaz de entregar mi vida, no solamente física, ¿no? Sino que dar mi vida, ¿no? La libertad no solamente es elegir la zapatilla, elegir el dónde voy de vacaciones, que también tengo que elegir esas cosas, pero la libertad se juega entera y por lo tanto la persona se juega entera en la medida en que es capaz de dar su vida a una causa, dar su vida a Dios, dar su vida a los amigos, dar su vida a la propia profesión, pero uno ve que ni con la profesión, ni muchas veces ni con la pareja, ni con los amigos, ellos no tienen en el horizonte el siempre. No está. O sea, la idea, sobre todo en el tema del matrimonio, es muy generalizado, eso sí que es muy generalizado. La idea de comprometerse para siempre no está en sus planes. Salvo aquellos que uno conoce que han recibido una herencia, pero el resto es que no está en sus planes. Ellos van disfrutando, van teniendo emociones. Pero cuando uno les plantea esto, ¿qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? Yo, cuando ya no la quiera más, me iré con otra, pues si no tengo ningún problema, pero además con toda calma. Una cosa que me llamó la atención, mucho la atención, es que hasta el año pasado, en las clases de filosofía de la educación, vemos a Santo Tomás en relación con el acto, la educación en relación con el matrimonio, y entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué es el matrimonio? Díganme ustedes qué es. Y hasta el año pasado era 2 personas. Entonces ahí habría que ver el tema de las 2 personas, si son 2 varones no va a haber educación, en fin. Este año, generalizadamente, 2 o más personas. Alumnos de primero de magisterio. Los futuros maestros entienden como normal que la unión puede ser con más personas. La unión sexual puede darse con más. ¿No? Incluso podemos tener hijos. ¿Sí? Es que no está en su horizonte el compromiso en el que uno dé la vida. Y entonces, evidentemente, el ejercicio de la libertad será mucho más limitado. Porque no sé, puede ser el esfuerzo de padres, de educadores. Yo decía el otro día que la escuela hoy juega un papel fundamental y no lo está jugando. La escuela juega un papel vital. Y en parte no lo está jugando porque está comprometida con cosas ideológicas. Sí, no sé si... Vamos a... Sí, una pregunta esta que después, Emilio. Christopher dice, ¿una libertad plena significa estar libre de influencias externas, libre de responsabilidad, o más bien sentirse satisfecho con las elecciones y con la responsabilidad y consecuencias que ello implica? Lo único que objeto, Christopher, es lo de sentirse satisfecho. No es una cuestión solo de que me siento satisfecho. No va solo con me siento satisfecho, va con la verdad de lo que somos, ¿sí? Va con la responsabilidad en la verdad y la realidad de lo que somos y aquello para lo que estamos hechos. Entonces, uno puede sentirse satisfecho después de varias cosas malas. No sé si me explico. Y no va por ahí. No va por el sentirse solamente satisfecho, sino el tener plena conciencia de que uno ha obrado de acuerdo a lo que su responsabilidad le exige. Entonces, es cierto que yo insisto en el amor como capacidad de dar al hombre la felicidad que anhela, pero
Pero claro, ese amor va íntimamente ligado con un cierto deber de cumplir aquellas cosas que la misma naturaleza nos manda. Y por eso tenemos un compromiso de ser fieles a lo que somos. Al amor a la verdad, al deseo de bien, de belleza, a la unión de los amigos, a la unión de los esposos, a la generación de los hijos. Hay una serie de cosas que están en nuestra naturaleza y con las cuales tenemos que ser capaces de decir sí. Y ahí sí que me sentiré satisfecho de hacerlo, pero no sé si me explico. No es solamente una cosa de sentirse satisfecho y una libertad plena, estar libre de influencias externas, en un cierto sentido sí, porque cuanto más tu elección dependa de un criterio extrínseco, menos libertad da. Y si uno le pregunta a alguien, ¿por qué te casaste con Juanita? Porque es guapa. Sí, pero hay más guapas. Sí, no, porque además es inteligente. Sí, pero ¿qué más? Pero porque tiene dinero. Muy bien, pero hay más que tienen dinero, son guapas e inteligentes. No, porque al final es porque quiero. Porque quiero. Pero si la respuesta se detiene en porque es guapa, es un problema. Porque el criterio de la elección es extrínseco. Es decir, me caso porque me gustas. No porque quiero. Por eso que lo que se le pregunta a los cónyuges es, ¿quieres o no? Por eso que es la máxima suscitación de la libertad. Ahí es donde uno pone en juego todo. ¿Quieres comprometerte para siempre? Sí quiero. Y punto. Y entonces eso, cuanto más influencia externa haya en la decisión, menos libertad, menos, no hay que quedar anulada completamente, porque siempre al final, el otro día a mí vino la camarera y me dijo, hay dulce de leche, de postre. Claro, me mató, porque eso quiero, pero claro, no se sabe bien si es que lo quiero y debo, o que es tan potente el dulce de leche que me atrae, ¿no? Hay una cierta influencia de que está muy bueno. ¿Emilio? Sí. Un poco en atención a lo que decía el comentario de Mauricio y a cómo poder compatibilizar al filósofo en vuelo con tu charla respecto a la libertad. Es que, y esto es un comentario, no sé, que estoy pensando en voz alta, ¿no? Digo, que pareciera que en la persona humana hay una identidad en tensión. Entonces, por un lado está la naturaleza humana, y entonces el hombre es libre, todo lo que hemos visto, y por otro lado está la condición humana. Y la condición humana me hace estar situado, me hace tener problemas, tal vez un trauma, que no me permite ser libre, en fin. Entonces hay una identidad de tensión, porque yo estoy buscando siempre ser libre. Por eso que Positivo decía que la persona es don y tarea. Entonces, es don, soy libre, pero tengo que conquistar esa libertad. Como identidad de tensión, eso, ¿cómo puede ser? Yo creo que lo has dicho mejor, es esta idea. Esta idea de que por un lado somos libres, pero por otro lado esa realidad situada hace que nuestra libertad sea una libertad finita, una libertad humana. Entonces, pretender que si no es una libertad total, en la que yo puedo siempre elegir desde la interioridad, el único modo de ejercer la libertad y cualquier otra cosa será privarme de libertad, es como extremismo. Por eso que yo creo que este es el gran tema de la pregunta. ¿Es el ser humano un ser libre? ¿Sí? Y eso hay que defenderlo a muerte, porque ahí defendemos nuestra dignidad, ¿no? Porque la dignidad reside en ese carácter singularísimo de la persona, pero con sus debilidades, con sus dificultades, además con un pecado original, además con una herida de la naturaleza que hay que sanar, además con... entonces, no es sencillo, pero es posible. Por eso que también uno necesita de la gracia, necesita de la ayuda de Dios, pero
pero tal vez lo más importante, lo que decíamos antes, ¿no? De que tengo que conquistar esa libertad, porque somos más débiles de lo que creemos. ¿Podemos poner La presentación. Sí, ¿la tenés ahí? Porque quiero, Sí. es que es muy gráfica Mafalda, y entonces esta viñeta me ayuda a entender un poco lo que quiero decir. No tenía tiempo en la exposición, pero si me dejan un segundo. Es Felipito, que Felipito somos todos, por si acaso. Y entonces Felipito, que quiere cumplir con su deber, tiene la dificultad que tenemos todos, ¿no? Entre hacer lo que me gusta, hacer lo que deseo, y hacer lo que debo. ¿Sí? Es decir, hacer lo que entiendo que es mi bien. Profesor, no, más que nada me hace pensar en otra manifestación del problema y no puedo dejar de pensar en los trastornos de la alimentación. Que usted mencionaba un postre, se volvió igual era, pero yo pienso en el crème brûlée. Sí. Sí, pero mientras el crème brûlée yo lo escoja bajo este alero de la buena elección, está bien, está en un contexto. El problema cuando nos dejamos llevar por este placer que nos domina y nos pierde la libertad. Entonces, pensando en el amplio espectro de los trastornos de la alimentación, finalmente nos vamos sumiendo voluntariamente en el problema, pero estamos perdiendo esta libertad gobernada por la virtud de este tercer tipo, y sanar finalmente es recuperar este tercer nivel o tipo de libertad. Y creo que los profesionales de la salud tenemos que, si vamos a buscar en recuperar esa libertad, creo que también nosotros tenemos que ser muy conscientes de entender ese tipo de libertad también, porque estamos en un mundo en que se nos dice, hasta la publicidad estaba tratando de recordar un eslogan que hay por ahí también, el poder elegir, la libertad, no sé cómo es la intención. Entonces se nos invita, elige, pero ¿cuál? ¿Qué tipo de libertad? Entonces creo que en este tercer gran nivel de libertad, y que es el que se pierde justamente los trastornos de la alimentación, es el que hay que recuperar para sanar verdaderamente. Sí, y ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado está el tema de la virtud, pero por otro lado está el tema del trastorno. Entonces hay una cosa biológica o médica o psicológica que hay que tratar objetivamente, más allá de la virtud del paciente o no. Porque una cosa es cómo el vicio o cómo la falta de dominio ha llevado a caer en una situación de esclavitud, porque uno termina esclavo, es como la droga, pero además me ha dañado de tal modo orgánica y psicológicamente que tengo que trabajar por ese lado, y después tengo que lo humano, ¿no? Son dos cosas complementarias y además necesarias. No se puede pensar que solamente siendo virtuoso y rezando y se va a sanar. Acá hay una cosa objetiva que hay que trabajar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, antes de terminar, yo creo que como psicólogos, que aquí hay varios estudiantes de psicología, también hay una gran labor que podemos realizar. Así que agradecemos enormemente a Mariano la ponencia, nuestra última ponencia del Seminario Internacional de Antropología y Psicología. Bueno, Mariano es coordinador de filosofía de la Universidad Bat Oliva de Barcelona, así que también agradecemos su participación. Y también la asistencia de todos los estudiantes, académicos y otras personas que han querido asistir a nuestro seminario internacional. Vamos a subir, igual que las otras ponencias, a YouTube, y después les vamos a mandar a todos los inscritos el video para que lo puedan revisar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, adiós a todos.